Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca de la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Les hizo esta pregunta para ponerlos a prueba. Pues bien, sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba, todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos de sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Una nueva manera de ayudar que nos presenta Jesucristo. Lo que hace el Señor es para que nosotros lo hagamos. Como la Madre de Dios, por quien se vive, Madre nuestra, en las bodas de Caná dijo: hagan lo que Él les diga. Así que lo que Dios actúa, nosotros también tenemos que actuar. Hoy nos habla del alimento, esa gran multiplicación de los panes ante aproximadamente 5,000 personas. Dios hizo un milagro grandioso, muy grande en aquel momento. Ahora lo sigue haciendo, pero quiere que en nuestros corazones seamos compasivos, que nosotros compartamos con el que lo necesita, con el enfermo, con el moribundo, con los pobres y marginados, con los enfermos. Quiere que nosotros lo hagamos también. Y con esto, ¿qué quiero decir? Indica pues que es un mandato de Dios, que es una orden de Dios, que tenemos que darle el pan al hambriento, que tenemos que colaborar con los enfermos, organizarnos, ¿verdad?, como comunidad, y hacer, por ejemplo, una despensita. Que cada uno de nosotros aportemos algo para llevar a los enfermos. Esa es una propuesta muy importante que nos presenta Jesús hoy en el Evangelio. ¿Y cómo va a obrar ese milagro? Cuando nosotros lo hagamos. Cuando sientamos en el corazón propio y nos demos cuenta que en el corazón de aquel enfermo hay carencias como lo hay en todos. Pero ¿qué tal si nosotros ponemos un granito cada uno? Que así fueran en las comunidades, que así fuera en nuestra parroquia, en otras parroquias, en otros lugares, que se lleve esta enseñanza, porque de eso se trata. No queda únicamente en una mera enseñanza, en algo que yo ya pues lo escuché, quizás me lo llevo y ya. La enseñanza nos va a llevar a la práctica. Fíjense qué importante
en esta acción de Jesucristo es producto de su amor. No hay otra cosa más primera para hacer las cosas, para hacer la caridad, es cuando hay amor. Y cuando no la hacemos es porque no hay amor. Porque sí podemos. Sabemos que hay extrema pobreza, que no hay trabajo, que tenemos todas necesidades. Pero si nos propusiéramos hacerlo, cada uno en una comunidad, apoyar, que yo llevo un aceitito, que yo llevo un azúcar, lo que yo pueda, hasta un paquetito de galletas, lo que yo pueda aportar, ahí estoy mostrando el amor a Cristo, ahí estoy demostrando que lo estoy obedeciendo. ¿Por qué? Porque es un mandato, y esto va para todos los que nos ven en las redes sociales. En Coyuca, toda la región de Costa Grande, Costa Chica, hasta los confines de la tierra, dice el apóstol San Pablo, hasta que llega la mano de Dios, hasta donde nos están viendo. Que en otras parroquias, en otras comunidades, en los hogares, sepamos compartir con nuestros vecinos. Que no seamos mezquinos, porque la mezquindad es un pecado. No es agradable a Dios. Jesucristo no nos enseñó la mezquindad. Jesucristo no nos enseñó que seamos egoístas, porque tenemos pero no queremos compartir. Esa es la realidad. Habemos personas que quizás tenemos, pero no hemos aprendido a compartir. No los juzgamos porque no somos quien nosotros para juzgar, pero sí hablar con la palabra de Cristo, que es la verdad. Y Él es el que nos va a juzgar. Finalmente es el Señor, no nosotros. Él es el que se va a encargar de eso. Ahora bien, una manera quizás diferente porque no lo hemos hecho. Por eso dice el Evangelio, una nueva forma de ayudar. ¿Sí? Entonces es bien importante. No nos damos cuenta cuando alguien está enfermo, ni siquiera le hacemos caso. Le decimos, si nos enteramos, pero como si nada. Yo estoy bien a gusto. Yo tengo alimentos, a mí yo lo tengo para comer. Pero pensemos, aquel enfermo, preguntémonos, ¿tendrá? Porque hay de pobres a pobres y hay de ricos a ricos. Hay unos pobres más pobres que otros y hay unos ricos más ricos que otros. Pero ¿qué está pasando en nuestro corazón? No somos robots. Jesucristo nos está enviando su palabra para que la llevemos a la práctica. ¿Qué estamos haciendo? Acudimos a la misa, escuchamos el Evangelio. Aquí estamos escuchando el Evangelio igualmente en una celebración. ¿Y qué está pasando con nosotros? ¿Que no nos mueve el corazón? Seguimos en las mismas, seguimos con el mismo corazón lleno de orgullo, más pensando en nosotros, en uno mismo, y no pensar en el que lo necesita, el que está enfermo, no tener compasión. ¿Qué acaso Jesucristo no tuvo compasión con nosotros? Pregunto. ¿Tiene o no tiene compasión? Tuvo y nos tiene compasión. Él nos tiene compasión. Y nos pone los medios y nos pone a prueba. Él nos bendice. Seamos buenos, seamos malagradecidos. Él nos bendice. Y nos pone a prueba para que a través de esos medios que nos pone en nuestras manos, compartamos con el que lo necesita. Y le fallamos. No lo hacemos. Yo estoy muy a gusto. Yo tengo mi red llenito. A mí que me interesa el que no tenga. Ese no es un cristiano. Ese no es un hijo de Dios. Porque piensa en sí mismo. Y todo lo que está fuera de la palabra de Dios, les digo esto. Todo lo que está fuera de la palabra de Dios es del maligno. Es del diablo. Todo lo que está dentro en contexto de la Sagrada Escritura, eso es de Dios.
Todo lo que nos dice Dios, ahí está. Dios quiere el bien, quiere que hagamos el bien con los demás. Esa es la enseñanza, y no para que se quede nada más en la mente. No, es para que nos llegue al corazón y del corazón lancemos una respuesta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo me voy de este mundo y nunca puse en práctica lo que Dios me dijo? Nunca le obedecí. Pero ese se va al cielo, pobrecito. Ya va a descansar y se va a ir al cielo. Que le vaya bien. Vamos a dar el pésame a la familia. Mi más sentido pésame. Fulano de tal, como se llame, ya pasó a la buena vida. Ya está en el cielo. Fíjate nomás. ¿No le da vergüenza decir eso? Que nunca se ocupó de ir a escuchar la palabra de Dios. Nunca fue. Se le invitaba y se molestaba. Mira cómo enfadan esos de la capilla, que vaya yo a la celebración. Cómo enfada el celebrador que está diciendo eso. Yo estoy bien a gusto en mi casa. A mí que no me molesten. Imagínense esa actitud. Que yo no quiero molestia, pero Dios te bendice. Porque tú no quieres molestia, que tú no quieres escucharlo. Dios te bendice. ¿Sí? ¿O no? Buenos o malos, egoístas, soberbios, orgullosos, mezquinos. Dios nos bendice. Dios es amor. Dios no se venga. Nosotros los que somos bien agarrados, no queremos soltar nada. Todo lo queremos para uno, 1000 para aquí y nada para allá. Puro 1000 para acá. ¿Sí? Entonces ahí es bien importante eso entenderlo, pero ponerlo a la práctica, y como comunidad vamos a poner el ejemplo. Y no le vamos a fallar a Dios. Porque hay que tener uno de los dones del Espíritu Santo, tener temor de Dios, no fallarle. Vamos a poner en práctica esto. ¿Le seguimos o no le seguimos avanzando? ¿O ahí nos quedamos paradotes como los discípulos, los apóstoles? Cristo tuvo que ir. ¿Qué se queda ahí parados ustedes? Ahí si mano me van a estar viendo. ¡Ay, que le vaya bonito a Dios! Vayan por todo el mundo y anuncien mi nombre. Pónganse a trabajar, perezosos. Pónganse a trabajar, no sean flojos, porque la pereza es un pecado. No trabajar para el reino de Dios es una profanación. No escuchar la palabra de Dios, estamos cometiendo un pecado. ¿Sí lo sabíamos eso? ¿Sí lo sabíamos que es un pecado no escuchar a Dios? Que es una profanación. Se atenta contra Dios. Porque Dios está por encima de todos. Más que una ley, el Señor es amor y es misericordia. ¿Sí? Entonces, tenemos que trabajar. Porque es eso, escucho la palabra de Dios. Bueno, que le vaya bien, hermano, y nos vemos el próximo domingo. Y así nomás, así nos la llevamos. No estamos haciendo nada. Parece que no estamos oyendo a Dios. Ponemos oídos sordos. Nos ponemos indiferentes ante lo que Dios nos está dictando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué está aquí el celebrador entonces? ¿Qué es lo que yo estoy predicando? ¿Qué es lo que predico? Si no doy el testimonio. Porque tenemos que presentar el ejemplo, dice el apóstol San Pablo, predica con el ejemplo. ¿Qué es eso que nomás estamos ahí? Muy bien. Como estuviéramos como en el cine anterior. Como en el cine, vi la película y ya. ¡Ay, estuvo bien bonito! Y ya. Acá te cuenta como que estamos filmando, porque esto se va a las redes sociales. Estamos filmando todo esto. Yo lo transmito a las redes sociales. Y mire cuántas cosas se van logrando.
se van logrando muchas cosas. Gente que dice que no iba a la misa, que no se acercaba, y ahora ya van. Ya eso es una alegría. A mí en lo personal me da alegría. Con eso me doy por bien servido en mis redes. Que eso esté ocurriendo, ¿verdad? Y así, esto es lo que el Señor hoy nos ha presentado. La multiplicación, el milagro de la multiplicación de los panes ante aproximadamente 5,000 gentes. ¿Sí? Comieron hasta que quisieron. ¿Sale? El Señor les hizo una fiesta. La gente tenía hambre. Mira que el Señor Todopoderoso, ¿cómo hizo la multiplicación de los panes? Le entregaron, dice, un muchacho trae ¿qué? A veces estuvieron atentos en el Evangelio, ¿Qué le dijo? Señor, este muchacho trae ¿cuántos pecados? Bueno, uno tenía 2 y 5 panes. Bien, ahí está. De eso lo multiplicó. Él oró ante el Padre Dios y conforme estaba haciendo la oración del canasto, se iba dando el milagro. Iba sacando los pescados, los panes, multiplicándolo todo. Fíjense el poder de Cristo. A veces pensamos que voy a comer mañana. Nos enseña la palabra de Dios. No te preocupes por el día de mañana. Ocúpate por el día de hoy. Que el mañana yo me encargaré de darte el alimento. Y es el Señor. Jesucristo es poderoso. Y nosotros no usemos. Compartamos el pan. Porque Dios nos da, vuelvo a repetir, Dios nos da a buenos y a malos. A ingratos les da el pan. ¿O a poco los deja sin comer? Si a los pajarillos del campo les dan alimento, continuamos nosotros, que somos sus hijos, nos da el pan de cada día. Ay, aunque sea frijolitos, ahí le echo un hebrito en que sea el pollo. Entonces, ahí me acomodo, ¿verdad? Son sabrosos los frijoles. No despreciemos lo que se produce en el campo, que nuestros hermanos campesinos producen. Hay que valorarlo. ¿Sí? No, que ya no quiero frijoles, ya volteé las ollas de los frijoles. Ahora pura despensa, ahora pollo y esas cosas. Bendito sea Dios, que Dios bendice. Pero bien, ahí está el punto. Aprendamos a compartir, pero hay que hacerlo. ¿Sí? Yo lo hice en una comunidad. Se llama Aguas Blancas. Allí estuve. Casi 2 años estuve. Me repetí la receta allá. Programamos unas despensas. Y ya el comité se encargaba de llevar a los enfermos. Unas buenas despensas se armaron. La gente de Aguas Blancas colaboraron. Yo agarré la bocina y suelto a invitarles y respondieron. Y espero en Dios que aquí no sea la excepción. ¿Sale? Porque Dios está en Aguas Blancas, está en el centro, está aquí y en todo lugar. Y Dios nos va a bendecir. Lo que hagamos nosotros, Dios nos va a bendecir. Ténganlo por seguro. Si aunque tú des una cosa mínima, pero lo estás dando con el corazón, Dios te lo multiplica. Él no falla. Lo que le fallamos somos nosotros. Prometemos, pero no cumplimos. Sí, ya. Dice su santidad, el Papa Francisco, esto nos resuelve. ¿Sí? Tenemos que actuar. ¿Sí? Termino con esto. Ver, pensar y actuar. ¿Qué nos enseña Jesús a través de la Biblia, a través de la pastoral? Ver. ¿Qué estoy viendo? Nuestra situación como está, material, pero también nuestra situación espiritual, cómo está mi corazón. Nos preocupamos por las cuestiones materiales y nos preocupan y con toda la razón, porque no hay dinero para esto, para el otro, todo está carísimo, ¿verdad?
Sin embargo, pues tenemos que comprar, tenemos que comer. Dios nos da pensar. ¿Qué estoy pensando por hacer por nuestra vida? Por reconstruir mi vida, reconstruir mi corazón. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pensar. Ahora, no nos vamos a quedar nada más en el ver o en el pensar, sino en el actuar. Porque eso hizo Jesús y lo sigue haciendo. El Señor quiere que actuemos, no quiere que pensemos nada más. No es puro pensamiento, quiere que actuemos. Así que de nosotros va a depender. Porque es un pecado no hacerlo, El ser mezquino es un pecado. No crean que no, es un pecado. Porque hasta de eso el Señor nos va a pedir cuentas. Cuando vayamos a esta tierra, nos va a pedir cuentas de eso. A ver qué hiciste por mí. Porque Cristo está en el pobre. Cristo está en el enfermo. Y si tú no le compartes con el enfermo, no le estás compartiendo al Señor lo que Él quiere que compartas. Así que ahí está. De nosotros va a depender. Ni ustedes ni yo vamos a juzgar. No. Quien va a juzgar de nuestros actos, de nuestras acciones, va a ser Jesucristo. Él es el que nos va a juzgar a nosotros. No hay vuelta. Él es. Pero Él nos está dando la oportunidad que reaccionemos, por el amor de Dios, que reaccionemos, que actuemos. Bien que sí podemos. De granito en granito se multiplica. Que recordemos el pasaje de Jesús, la multiplicación de los panes. Y si nosotros damos de todo corazón, Jesucristo va a obrar en nosotros, va a ser un milagro, porque Dios actúa en nosotros. Que así sea. Amén.